Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y hoy, alguien que dio la nota en la 66ª reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hubo muchas notas interesantes, ¿no? Peculiarísima esta 66ª sesión, pero mañana va a estar de alquilar balcones. Hoy alguien recordó lo siguiente, algo que tantas veces explicamos aquí, además nos tocó vivirlo sobre el terreno, cuando cubrimos la guerra entre Irak e Irán, que recorrimos desde el Golfo hasta la frontera con Turquía, ¿no? Es decir, chiitas al sur, sunitas en la mitad, cuando mandaba a Saddam Hussein, y kurdos, y todos tranquilitos. Después vino el caos. Bueno, imagínense ustedes lo de siempre, ¿no? Esto se aplica a Malvinas o a cualquier otra latitud, al Esequibo. Cuando la potencia colonial se retira, la nueva nación surge bajo los límites que ocupaba la potencia colonial. Pero aquí, como de costumbre, los ingleses dejaron un regalito, ¿no? Fabricaron Kuwait, justo aquí, en el comienzo del Golfo, donde había tanta riqueza. Y Kuwait ha sido para Irak siempre la provincia irredenta, como es Taiwán para China, como es Malvinas para la hermana República Argentina, como podría ser el Esequibo para nosotros. Podría y sin condicionante. Y en la época en que querían invadir a Irak después de haberle vendido armamento y haberlo usado a Saddam Hussein para contener a los ayatolas, y era el gran comprador de armas de Inglaterra y de Estados Unidos, había una embajadora, ya era raro que una mujer fuera embajadora en un país árabe, pero una embajadora estadounidense de origen canadiense que tuvo sus 15 minutos de fama y desapareció después. Salía mal parado económicamente Hussein y dijo, bueno, deben ayudarme. Yo di la guerra contra los ayatolas, protegí a todos estos reinos que tenían terror de que los ayatolas se le vinieran encima. Necesito dinero. Y le dijo, Kuwait, necesito ayuda. No, no te damos. Ah, no me das. Bueno, entonces voy por ella. ¿Por qué? Porque la embajadora de Estados Unidos, que nunca más figuró, le dijo, nosotros entendemos que si hubiera un problema entre Irak y Kuwait, lo consideraríamos un problema entre árabes. Le dio la seña correcta para que se equivocara, la tomó de buena fe e invadió Kuwait. Después apareció aquella sarta de barbaridades, como que sacaban a los niños, los bebés de las incubadoras y los dejaban morir en el piso, y la que lloraba como enfermera resultó ser la hija del embajador de Kuwait. Todas mentiras, pero bueno, el segundo teatro de operaciones, ¿no? Bueno, esta mentira que provocó después la intervención sobre Irak, también fue sacada a relucir por el representante de Irán en las Naciones Unidas, que dio la nota hoy. Mahmoud Ahmadinejad se presentó con todos los argumentos y tocó tantas malas conciencias y tantas heridas abiertas y tantos nervios sensibles que muchos abandonaron la sala en plena Asamblea General, en una cantidad poco frecuente. Se había visto en otras ocasiones, pero aquí fue como que todos se habían puesto de acuerdo, ¿no? Si pasa un cierto límite, y el límite es cuidado con tocar a los sionistas y el gran lobby israelí, nos vamos. Bueno, y se fueron. Bajo el amparo de la organización vino el señor Ahmadinejad, dijo su contundente discurso y unas cuantas verdades, ¿no? Había cierta expectación, vean que ahí están cubiertas las galerías de un lado y a otro, pero los que estaban allí tomaron decisiones en determinado momento para levantarse en bloque. El misericordioso, rindamos honor a Alá como y al profeta Mohammed y a todos los mensajeros divinos. En el nombre de Dios, que haya salud, victoria y que sus seguidores que sean respetados. Señor Presidente, excelencias, le agradezco a Dios Todopoderoso, quien me da la oportunidad una vez más de aparecer ante esta Asamblea Mundial. Tengo el placer de agradecer al presidente de esta 66 reunión y también felicitar
al señor Abdulaziz como presidente de esta asamblea y al secretario general. Quisiera rendir tributo a los que han perdido su vida durante los desastres naturales, en especial a las víctimas de la hambruna en Somalia y las en Pakistán. Quisiera preguntarme, tenemos decenas de millones de personas que han sido sacadas de sus hogares y aquí en el mundo entero, dejando atrás la esclavitud en base a los principios de los deseos de los colonialistas estadounidenses, quienes hicieron prevalecer el colonialismo allí y en otras partes. Ocuparon terrenos y socavaron y destruyeron los recursos, alienaron las lenguas originales y las identidades de los pueblos, quien generó la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, que llevaron a 70 millones de muertos y cientos de millones heridos y sin hogar, quienes crearon las guerras en la península de Corea y en Vietnam, quienes impusieron, a través de la hipocresía, 60 años de guerra, crearon el terrorismo, los asesinatos masivos sobre el pueblo palestino y sobre los países de esa región. Quien impuso y apoyó durante décadas la dictadura militar y regímenes totalitarios en Asia, en África y en América Latina, estableciendo relaciones amistosas con esos regímenes. ¿Quién utilizó el arma nuclear contra pueblos inocentes, acumulando miles de cabezas nucleares en sus arsenales? ¿Cuál economía se basa en guerras regionales y en la venta de armas? ¿Quién provocó y alentó la invasión por parte de Saddam Hussein en una guerra contra Irán y ayudó y le equipó para desplegar armas nucleares y armas químicas en contra nuestra? ¿Quién utilizó el evento del 11 de septiembre para generar guerras en Afganistán e Irak, para destruir, matar y desplazar a millones de personas a fin de crear tantas penurias en el Medio Oriente y apoderarse de sus recursos? ¿Quién socavó el sistema de Bretton Woods, imprimiendo trillones de dólares sin el respaldo de las reservas de oro o las monedas equivalentes, generando la inflación mundial en busca de apropiarse de las ganancias de otros países? ¿Qué países gozan de miles de millones de dólares por la venta de armas y poseen un armamento superior a todas las naciones? ¿Quiénes son los más endeudados del mundo? ¿Y cuál es el gobierno que amenaza a todas las naciones sin pedir excusas por ello? ¿Quién domina los mecanismos de toma de decisiones de la economía mundial? ¿Quiénes son responsables de la recesión mundial e imponen sus consecuencias en América Latina, en Asia y en otros países, en Europa, en Estados Unidos? ¿Quiénes están listos a lanzar bombas hacia otros países, pero no envían alimentos a las zonas hambrientas en Somalia y en otros lugares? ¿Quiénes son los que dominan el Consejo de Seguridad responsable de proteger la seguridad mundial? Hay otras preguntas que podemos hacernos, pero las respuestas son claras. La mayoría de las naciones y gobiernos del mundo no tienen culpa en la crisis mundial actual. De hecho,
son víctimas de estas políticas. Es claro que los amos y los poderes coloniales que generaron las dos guerras mundiales han ocasionado la gran miseria y el desorden con grandes efectos en todo el globo y siguen controlando los centros políticos y económicos y el Consejo de Seguridad. Si algunos países europeos de pronto empezaron las fallas. Ahmadinejad calificó a Estados Unidos y a las demás potencias occidentales, incluyendo Israel, de poderes arrogantes. Los acusó de defender los totalitarismos y de ser causante de las desigualdades sociales y la recesión económica global. Después de esto se retiraron las representaciones europeas y, por supuesto, la de Estados Unidos. Entre el norte y el sur. Los gastos militares de Estados Unidos y sus aliados en la OTAN, si se reducen a la mitad, se pueden resolver los problemas en sus países. Y este es un síntoma de la crisis mundial. ¿Qué pasaría si la misma cantidad fuera dada a los países más pobres? ¿Cuál es la justificación para la presencia de cientos de bases militares en distintas partes del mundo, incluyendo en Alemania, 120 en Japón, 87 en Sur Corea, tantos otros en Italia, 45 en el Reino Unido y 21 en Portugal? Siembran la semilla de la discordia entre distintas poblaciones para evitar que... Se le olvidó decir 7 en Colombia y otras 3 en camino. Cuando se hizo una investigación en cuanto a los elementos ocultos del 11 de septiembre, ideas que son... Acá puso en duda los ataques misteriosos, dijo, del 11 de septiembre, que fueron utilizados para lanzar guerras en Irak y en Afganistán. Amenazas y presiones por parte del gobierno de Estados Unidos. En lugar de enviar un equipo de investigación, ellos mataron a los principales culpables y enviaron su cuerpo al mar. ¿No hubiera sido razonable juzgar abiertamente al principal causante de este incidente a fin de identificar los elementos y las razones que les llevó a la destrucción de las torres? ¿Por qué no se enjuició a esta persona para conocer a aquellos que generaron tantas miserias en la región? ¿Hay alguna información clasificada que debe quedarse en secreto? Ven el sionismo como una ideología sagrada y todo lo que tiene que ver con sus bases y sus pilares es condenado como un pecado. Pero ellos insultan otras religiones. Queridos amigos, la libertad, la justicia, la dignidad, el bienestar y la seguridad duradera. Saludemos al amor, a la libertad, a la justicia y al conocimiento. Y saludemos ese brillante futuro que espera a la humanidad. Muchísimas gracias, señoras y señores. Este fue el plato fuerte de la jornada. Obviamente, no todos estaban presentes porque no todos están dispuestos a recibir semejante andanada de argumentación tan difícil de contradecir, y lo digo con conciencia de lo que digo, pero en las afueras era objeto de una interesante cobertura periodística nuestra.